Muy bien, voy a presentar a mi siguiente invitado. Él es el doctor Percy Guamaní. Él es médico nefrólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Y vamos a hablar acerca de los cálculos renales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Estoy llano a poder compartir información para la población, que es importante que se sepa, porque el tema que vamos a tratar, que son los cálculos renales, es un tema que se puede manejar incluso en casa a través de una serie de cambios en algunos hábitos. ¿A quién le da más los cálculos renales? ¿A los hombres o a las mujeres? Bueno, más le da a los hombres, A ¿no? los hombres, a los ¿no? hombres, ¿Quién llora más, los hombres o las mujeres? Bueno, los hombres, ¿no? Yo tengo una experiencia con los cálculos renales, ni siquiera con cálculos, con arenilla. Hace un tiempito que por una caída pensé que era dolor de espalda y luego sentí como que una aguja me hubieran traspasado por la espalda. Y ahí empecé a llorar, pues, ¿no? Sí, el dolor. Ese es un síntoma muy importante, por ejemplo, ya que hablamos cómo identificar un cálculo renal, ¿no? Claro. El dolor es un dolor, bueno, en la parte posterior de la cintura, un dolor muy intenso. Generalmente está asociado también a cambios en la orina. Puede haber, por ejemplo, sangrado, puede haber cambios de colores. Turbio, ¿no? Turbio la orina. Sí, es como que usted cuando lava la carne, sale un poco de colorado, sangre todavía, sangrado, claro, así, ya. ¿no? De esa característica. Los casos más severos puede salir incluso con sangre roja, viva, ¿no? Ya. Pero el dolor es un dolor que no calma. Esa es la diferencia con otro tipo de dolores, por ejemplo, de columna, que es el más frecuente, con lo cual se confunde. El dolor de columna es un dolor que empieza también en la misma región, pero se va hacia la nalga, el muslo, hasta la punta de los pies. Claro, se extiende. Exactamente, pero en cambio el dolor por el cálculo renal es un dolor que aparece de manera súbita en cualquier momento, no está asociado a deporte, a una actividad física, a un esfuerzo, no. Es un dolor que aparece de un momento a otro y que es intenso y que no calma, ¿no? Cuando ya pasa una etapa, digamos, larga de dolor, puede ser un dolor sordo, bajo, que con calmantes puede tolerarse. Pero ¿cuál es el gran problema? Que muchas veces uno soporta el dolor, como hemos dicho los varones, a veces tenemos miedo de ir al médico y nos quedamos con el dolor ahí aguantando, soportando, ¿no? Solo cuando es demasiado intenso nos vamos a la emergencia. Yo he tenido incluso colegas médicos que se automedicaban y que después llegaron a perder el riñón porque ese cálculo había descendido al uréter y había obstruido totalmente y el riñón de ese lado pues simplemente falleció, colapsó, murió, así es. Claro, o sea, puede llegar a tapar totalmente el uréter y... Depende del tamaño del cálculo. Los cálculos pequeños, menos de 1 centímetro, se forman a nivel del riñón y luego desciende por el uréter, producen dolor y mientras más van avanzando, van raspando, producen el sangrado, no, pero pueden avanzar y finalmente eliminarse. Entonces le calma el dolor. ¿Por qué se forman los cálculos? Bien, los cálculos son cristales, ¿no? Son cristales que se van a formar principalmente porque la orina está muy concentrada y porque hay una gran cantidad de sustancias que van a hacer una serie de reacciones químicas entre ellas y finalmente van a formar los cristales. Por ejemplo, tenemos el ácido úrico, tenemos el calcio, tenemos las grasas. Bueno, estos elementos y entre otros más, fósforo por ejemplo, se van a combinar y van a ir formando poco a poco el cálculo, el cual empieza a crecer, ¿no? Y pueden ser varios cálculos, microcálculos que finalmente después entre ellos también se juntan y van haciendo cada vez más grandes. Se sigue acumulando. Por supuesto. Okay, yeah. Entonces, eso puede ir creciendo. O sea, un cálculo pequeño en el transcurso del tiempo, si no se da tratamiento, si no hay cambios en su ámbito alimenticio, finalmente va a crecer, crecer, crecer. Hemos visto cálculos tan grandes como del mismo tamaño del riñón, ¿no? Entonces, y esos cálculos... ¿Cuántos centímetros? Eso... no, grandes, ¿no? Obviamente, y esos cálculos más grandes incluso pasan mucho tiempo porque no causan mucho dolor al paciente. Claro, uno no se da cuenta, pues, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que el cálculo llama a la infección urinaria, entonces, y la infección urinaria también llama al cálculo, o sea, ambos se ayudan, y entonces mutuamente va creciendo el cálculo, y el paciente viene por 1, 2, 3 veces episodios de infecciones urinarias, y ese cálculo va creciendo. Lo que sucede es que ese cálculo, que crece tan grande, tiene una serie de poros, huecos, por donde la orina pasa. Entonces el dolor que tiene es un dolor sencillo porque finalmente no hay una obstrucción total. Entonces en ese lapso el paciente avanza y el cálculo crece, crece, crece. A ver, si yo tengo cálculos pequeños, hace cuenta que me fui a una evaluación anual, me fui con mi amigo el doctor Percy Guamaní y me vio ahí, usted señor tiene cálculos. Cálculos de, ¿qué? 0,5 centímetro. Claro. Entonces, ya, estos cálculos,
pueden salir por sí, solo, sin ningún problema. Avanza, ¿Hasta qué tamaño? 1 centímetro. Hasta un centímetro, ya. Los que llegan a pasar a 1,5 centímetros pueden también pasar. Pueden pasar también. Pero eso pasan pues causando gran dolor, ¿no? Eso es lo que llega en emergencia, ¿no? Claro. Eso es lo que llega porque se obstruye parcialmente, o sea, no es una obstrucción total, es una obstrucción parcial y con el movimiento de los uretres va empujando, ¿no? Y lo que duele es porque se presenta el cálculo, porque dentro del riñón no duele. No, es en el uretre. Cuando pasa el uretre. Cuando raspa las paredes ahí viene el dolor, ahí viene el cálculo. Así es. Y el dolor empieza en la parte de la espalda y como va avanzando, ¿no? El dolor y el cálculo van avanzando lentamente hacia adelante, ¿no? De la parte de la espalda avanza lentamente hasta llegar a la parte genital, ¿no? Claro. Puede localizarse en la vejiga y aún pasar de ahí por la uretra y eliminarse, ¿no? Entonces muchos de los pacientes que tienen ese dolor le calma y se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en la orina ven que le sale el cálculo. Claro, pero a ver, vamos al caso. Un paciente que tiene cálculos, unos calculitos ahí de 1 centímetro. Claro. Ok, pero se enteró que lo tiene, pero están ahí todavía alojados en el riñón. Así es. ¿Yo podría hacer algo por mi propia cuenta para eliminarlos ya sabiendo que tengo cálculos? Sí, claro. ¿Qué tendría que ser? ¿Saltar de un pie? No es así. Lo que pasa es que los cálculos se forman se forman porque existe una serie de sustancias, ¿no? Y porque está deshidratado. O sea, el paciente tiene que tomar cantidad de agua. Decimos de 2 litros a 3 litros por día. Y de preferencia debe tomar jugo de naranja, jugo de limón, ¿no? Porque esos son elementos que van a cambiar la concentración de la acidez de la orina y eso va a diluir, dividir, fraccionar y hacer que el cálculo se diluya y se puede eliminar. Entonces, consumir gran cantidad de líquido, por ejemplo, es una de las primeras medidas. Pero no puede ser cerveza, no puede ser gaseosa, porque eso es más bien incrementa... Me dijeron cerveza y yo bien no es así. Obediente me metí una caja solo. No. Nada de eso. Agua la cola pura. de caballo sí. Exactamente. Puede ser piña, puede ser agua pura, puede ser cola de caballo, chancapiedra. No, pero yo le voy a decir algo, ¿sabe por qué sí me ayudó la cerveza? Ya. Porque ya no me di cuenta a la hora que salió. Ya estaba, pues ya salió. Ya salió, entonces listo. No, pero lo que sucede es que el consumo de gran cantidad de líquido ayuda a diluir la orina, entonces estos minerales ya no se combinan y no forman el cálculo. Y si estuviera formado, ayudan a dividirlo. Consumo de cítricos, jugos de naranja, por ejemplo, son importantísimos porque ayuda a romper el cálculo. Otras medidas puede ser también empezar a consumir proteínas de origen vegetal, es decir, dejar de comer carne roja. La carne roja tiene calcio, tiene ácido úrico, tiene grasas. Y eso pues te empeora. Pues, prácticamente el paciente que tiene cálculo debe de cambiar su dieta y de hacer alimentación a base principalmente de pollo, pavita, ¿no? Pescado blanco, ¿no? Para variar en poca cantidad, ¿no? Y bueno, dejar de consumir alimentos que tienen gran cantidad de calcio, por ejemplo, la leche, sus derivados de la leche, yogur. Nada de calcios. ¿no? Muchas gracias, doctor Percy Guamaní, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que venga en otra oportunidad. Muy interesante sí, gracias, ¿no? El tiempo ha sido corto porque el tema es bastante amplio. Es muy amplio, sí. Solamente decirles que el Hospital de Emergencias Villa El Salvador los está esperando con los brazos abiertos porque ahí tenemos profesionales capacitados para poder cubrir, por ejemplo, el tema de cálculos renales, ¿no? Nos pueden llamar al teléfono el 640-9875 o por las redes como Hospital Eves Oficial, ¿no? Así poder obtener una atención con nosotros. Perfecto, muy bien, doctor.